Edwin Coral y Melinka Huiracocha están en Pichincha Rimay, de lunes a viernes 10 de la mañana. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos. Muchas personas están con mucha preocupación en estos momentos, tomando en cuenta que no han podido conseguir los ingresos necesarios para enfrentar sus gastos diarios, entre ellos el arriendo. Para saber qué dice la ley respecto al arriendo que pueden hacer los ciudadanos en caso de que enfrenten procesos de desalojo, o también los arrendatarios al ver que no van a poder cobrar puntualmente sus recursos, pues nos acompaña en la segunda entrega de Punto Noticias Marcelo Balseca, abogado experto en inquilinato. Abogado Balseca, buenas tardes, gracias por estar con la segunda emisión de Punto Noticias. ¿Qué pueden hacer las personas que en este caso, por la situación que todos estamos atravesando, esta situación de crisis generada por el coronavirus, llegaron a este fin de mes sin tener los recursos suficientes para pagar el arriendo y se pueden ver sujetos a procesos de desalojo, a que les pidan el departamento, los cuartos, en fin, la vivienda que utilizan en arrendamiento? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por esta oportunidad y en todo caso, pues a las órdenes en cuanto tiene que ver a las diferentes inquietudes que se plantean, en este caso en materia de carácter civil, inquilinato. Primero, creo que es necesario ubicarnos en el escenario de carácter legal en que nos encontramos. Ha de entender si la comunidad, creo que ya lo ha entendido de manera completa, que estamos frente a un estado de excepción, a una situación emergente por una situación de carácter sanitario y de salud. Obviamente, creo que es bueno partir de la resolución básica dada a través de este decreto. Debemos decir que no se ha topado absolutamente nada en materia de inquilinato respecto a esto. Existen resoluciones de carácter parcial realizadas en las diferentes materias referentes a lo que podría desarrollarse como respuesta a las inquietudes o yo diría los problemas que pueda generar este estado de excepción frente a la situación sanitaria. Puntualmente respecto a esto, lo que es materia de inquilinato, debemos decir que existen causales para la terminación del contrato y posiblemente la primera causal que podría ser aplicable en todo caso por las personas que consideran que no están siendo satisfechas por el pago de ese contrato de arrendamiento, en este caso el dueño o el arrendador, pues definitivamente debemos indicarle que primero tendría que cumplirse esos 2 meses que señala la ley, una de las primeras causales, ¿no? Que lo dice claramente, en este caso la ley de inquilinato. Por lo tanto, la situación yo diría que de momento como que no se va a dar o no vamos a tener esa situación. Debemos entender también que la posibilidad de que esto cambie debería basarse en cuanto tiene que ver a las disposiciones, ¿no? En base al estado de excepción en el que nos encontramos. E insisto, y es muy importante que se lo entienda, no se ha legislado o no se ha normado una situación especial frente a este tema. Abogado Balseca, pero los arrendatarios o los dueños de los bienes inmuebles pueden también decir que ellos viven precisamente del día a día de cobrar sus arriendos y que por eso ellos no pueden dejar de cobrar. Hay la posibilidad, y esto en la vía legal se puede dar, de que se llegue a un acuerdo entre el inquilino y el dueño del inmueble para que se prorroguen los pagos, se los aplace, se los haga en partes. ¿Eso es legalmente posible? Yo diría de que dentro de la aplicación de los conflictos que se puedan dar entre los seres humanos, entre los ciudadanos, siempre debemos hablar de un tema de carácter legal y un tema de carácter de justicia. En el tema legal, sí, yo debería decir e insistir en esto, no existiendo una nueva norma que genere posibilidades para evitar este pago o postergar este pago, no, pues definitivamente estamos bajo el mismo esquema legal que determina la ley de inquilinato. Pero sí, si es que pensamos en criterio o le damos espacio al principio de justicia, creo que lo mejor, y no solamente en esta materia, es que las partes se entiendan, que las partes negocien, que las partes medien, y creo que el principio de solidaridad humana debe empujarnos a eso.
a un buen entendimiento, tal cual como lo estamos exigiendo como cuestión básica en tema laboral. Es decir, el patrono de alguna manera debe acercarse, o creo que este es el momento que siempre históricamente se buscó, a que se entienda el patrono con el empleado. Hoy por hoy también tiene que entenderse, no sé por qué situación, se deba entender que son enemigos naturales entre el arrendador o el dueño de casa y el inquilino o el arrendatario, ¿no es cierto? Al contrario, debe haber un entendimiento. Y creo que teniendo una causa que nos afecta absolutamente a todos, entendido de que la situación económica está variando, que no se puede responder en términos normales, yo creo que debe primar justamente ese criterio de coparticipación, ¿no?, respecto a lo que significa la posibilidad de la subsistencia de un problema. Es decir, en este caso, el dueño, el arrendador, debe negociar con el arrendatario, toda vez de que inclusive ha de entenderse que, obviamente por disposición de la ley, por las resoluciones del Consejo Nacional de la Judicatura, pues definitivamente los procesos están parados, es decir, no hay atención, no hay oportunidad de dar pasos a esas reclamaciones de carácter judicial. No existiendo eso, creo que lo más lógico, ¿no es cierto?, es el hecho de que las dos partes conversen y puedan llegar a un acuerdo y amortizar en todo caso, si es necesario, esa deuda por concepto de canon de arrendamiento. Es decir, abogado Balseca, estamos conversando con Marcelo Balseca, abogado experto en materia civil y también de inquilinato. Es decir, si un propietario de un inmueble le amenaza a su inquilino con iniciarle un proceso legal porque no le ha podido pagar, porque tome en cuenta que esta crisis económica no la estamos enfrentando exclusivamente por el coronavirus. Venimos ya arrastrando una situación lamentable en lo económico desde hace algunos meses, con niveles de desempleo muy, muy altos en el país, que se ha visto agravada sin duda por la crisis sanitaria. Pero si el propietario del inmueble le amenaza actualmente en estos días con iniciarle un proceso judicial, esto no se podría realizar tomando en cuenta que, como usted lo señala, las actividades en el sistema judicial están suspendidas, se realizan en algunos casos determinados solo a través de la vía telemática. Sí, obviamente creo que me parece interesante la inquietud y creo que se hace bueno explicar porque es posible que en estos primeros días, ¿no es cierto?, de abril o los últimos días de marzo, que ya estamos en esta emergencia nacional, se hayan cumplido esos 2 meses, ¿no?, que dan la posibilidad de utilizar la causal para motivar una denuncia, una demanda, ¿no es cierto? Es posible. Pero podemos decirle que ante el hecho físico de la aplicación por la no existencia de momento del servicio judicial, pues definitivamente no lo va a poner en práctica. Ahí debería empezar justamente este primer grupo, yo diría esta primera parte, ¿no?, que le corresponde, en este caso, posiblemente a su derecho no satisfecho por parte del arrendador, es decir, de cobrar, ¿no?, la posibilidad o la imposibilidad de que no lo puede cristalizar. Insisto en esto y creo que es de conocimiento de todos y creo que esta es la oportunidad de que conozcan que el sistema judicial de momento está suspendido. Solamente en materia penal se está manteniendo determinadas áreas de atención que obviamente no se las puede suspender. Pero, insisto, esto es materia civil y por lo tanto, de momento, no se puede activar ningún tipo de demanda. Abogado Balseca, hay personas que habían acordado terminar el contrato de arrendamiento en estos días. ¿Se puede hacer una prórroga tomando en cuenta la situación? Yo diría que automáticamente sí. Yo diría primero por lógica tiene que darse una prórroga. Y segundo, lo que mejor conviene e interesa, y hacia eso vamos nosotros, los profesionales, a tratar de hoy provocar esa situación tan importante que se la viene decantando de forma teórica, que es muy importante más bien que las partes entiendan y por lo tanto utilizar más bien los medios de mediación, de la negociación directa, ¿no? Se puede más bien llegar a un acuerdo y a fin de darle la fuerza legal, hacer un contrato, un adendum, que puede inclusive notariarse a fin de que haya el respeto de las partes respecto a lo que se van a comprometer. Pero creo que sí se hace necesario, ¿no?, y pedirles tanto a los arrendadores y arrendatarios, es decir, dueño e inquilino, por favor, tratemos de entendernos, tratemos de acercarnos y busquemos de momento soluciones que más bien nos encaminen a la justicia. Yo diría a esa justicia social que siempre la decantamos, pero que a veces no la ponemos en práctica. Hoy se hace necesario hacerlo y, obviamente, frente a la imposibilidad de activar procesos en el orden judicial, ¿por qué no hacerlo?
Abogado Balseca, sobre este mismo tema, hay personas que se han acogido a la jornada reducida o a la suspensión de la jornada. Muchos viven del comercio informal, del día a día, y van reuniendo de a poquito para pagar el arriendo de su local o de su pieza o de su departamento, de su casa, en el mejor de los casos. Pero inicialmente uno da una garantía. ¿Se puede hacer un canje, digamos, para que el dueño del inmueble utilice esa garantía en lugar de que el arrendatario pague el arriendo, el alquiler durante estos meses de dificultades? La garantía en derecho está claramente establecido, sirve justamente para garantizar en la posibilidad que en el futuro, ¿no?, se hayan generado daños o haya que realizar reparaciones producto del tiempo. En esta ocasión, frente a esta emergencia, considero que puede ser una alternativa. Es decir, de que esa garantía pueda ser entrada en un entendimiento, como ya lo decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, a través de un acuerdo escrito en un adendum que posibilite, más bien habilitar en términos económicos esa garantía en dinero que lo tiene el arrendador, a fin de que pueda compensarse de alguna manera y luego, al paso del tiempo, cubrir eso que de momento fue garantía, pero que luego puede convertirse simplemente de momento en el pago de la pensión locativa de arriendo. Para finalizar, abogado Balseca, estamos hablando de las personas que tienen un contrato de arrendamiento, pero ¿qué pasa con las que no? Con las que los propietarios del inmueble simplemente la alquiló, llegaron a un acuerdo verbal. Allí, en ese caso, ¿qué se puede hacer? La ley de inquilinato es muy clara respecto a eso. La misma validez legal que tiene el contrato por escrito tiene el contrato verbal, toda vez de que se establece de manera clara las condiciones en las que se produjo el arriendo y por eso es que en términos físicos está funcionando. En un momento dado, si existe controversia, le corresponde al juez definir, ¿no es cierto?, esas condiciones o en todo caso generar la causal si es que cualquiera de las partes quisiera dar por terminado un contrato. Entonces, en este caso es muy importante entender de que bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas reglas del juego, que se mantiene tanto el arrendador con el inquilino que tiene un contrato de arriendo, bajo esas mismas reglas tiene que regularse y obviamente establecerse, de llegar el caso así, el conflicto de carácter legal con las personas que no han firmado un contrato y que más bien, insisto en esto, tienen un contrato verbal que es legalmente establecido y que así lo reconoce la ley. Entonces, en conclusión, abogado Balseca, las personas que están atravesando por estos problemas, a los que se les ha pedido sus viviendas por no poder pagar o porque ya se les cumplió estos 2 meses de no haber pagado el alquiler, por el momento, mientras dure esta emergencia sanitaria y mientras se sientan estas secuelas, no van a poder ser desalojados, eso por un lado, y además que se puede llegar a un acuerdo que es perfectamente legal y que también es una forma de manifestar la solidaridad del que un poquito tiene con el que menos tiene. Sí, me parece muy interesante para concluir, ¿no?, de que definitivamente no va a funcionar el desahucio. Y en eso creo y considero deben estar muy claros los propietarios de estos bienes, deben estar muy claros los arrendadores. No van a poder ejecutar y por lo tanto más bien conviene, insisto, por tercera ocasión, en entenderse con el inquilino. No es practicable toda vez de que el sistema judicial no está funcionando, toda vez de que la situación inclusive, debemos tener claro, todavía no sabemos ni estamos viendo la luz al final del túnel. Es posible que, ¿cierto?, es posible que esta suspensión de actividades todavía continúe, qué sé yo, 15 días más o posiblemente hasta fines de abril. Así lo están solicitando quienes conocen sobre materia de salud. Entonces, por lo tanto, yo diría que resulta a priori, ¿no?, que el arrendador pretenda ejecutar alguna de este tipo de acciones. Por lo tanto, esto más bien debe generar tranquilidad al inquilino, al arrendatario, inclusive de los locales comerciales, ojo, porque están dentro de este mismo régimen, estar tranquilos, porque yo considero de que más bien la atención absolutamente de todos los ecuatorianos, ¿no?, de momento, es más bien hacerse eco de lo que nos está pidiendo el gobierno y el Estado, ¿cierto?, que nos quedemos en casa, que estemos tranquilos más bien. Y luego, cuando ya las situaciones tengan que darse, pues definitivamente buscaremos los mecanismos que nos permitan superar estas situaciones que de momento pueden marcar diferencias. Por eso entonces apelemos, ¿no?, al sentido solidario, en este caso de los dueños de casa o arrendadores, y de igual manera, ¿no?, a la situación de incomprensión, ¿no es cierto?, a la búsqueda permanente del diálogo abierto directo en la solución de ese conflicto que es preferible que nunca se dé.
Dios mediante, esperemos más bien, ¿no?, que esto vaya pasando y que, bajo la colaboración de todos, pues, insistimos y me sumo a ese pedido. Quedémonos en casa por el bien de todos. Muchísimas gracias al abogado Marcelo Balseca, abogado experto en inquilinato y en materia civil. Gracias por su información. Muchísima gente se va a quedar un poco más tranquila con lo que he escuchado en esta entrevista. Habían llamadas y pedidos de gente que está atravesando estos problemas y que no sabía qué hacer. Pues el abogado Balseca nos ha dado luces de cómo proceder en estos casos. Muchísimas gracias por su información, abogado. En la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal vamos a hacer una brevísima pausa. Gracias, abogado. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Punto Noticia.